¿Okay? Bien, comencemos. Entonces, el documento que está ahí se encuentra en el aula virtual, en Moodle, ¿ya? Creo que está en la semana 3. Y la idea es que ustedes la próxima semana descarguen esto, lo impriman y todos tienen que venir con una copia impresa de eso, ¿ya? Al laboratorio para que realicen las mediciones respectivas, ¿ya? Se nos había dicho la primera día de clase, pero vuelvo a insistir en ello, que de ahí se van a formar grupos de 3 personas, así como están aquí, 3 o 2, ¿ya? Uno podría estar solo, porque trabaja por aquí más, ¿ya? Y aquí van a ir, ustedes van a poner los nombres de los integrantes, todos los integrantes del grupo, por ejemplo, ustedes 3, cada uno de ustedes 3 va a tener una hojita, van a poner el nombre de los 3, ¿ya? Ahí el profesor, fecha, todo lo y van a completar el informe, ¿ya? Al término de la sesión, yo voy a ver, yo voy a decir ese, pum, y saco uno de los 3 y ese es el que va a tener la nota del grupo, ¿ya? Así que es importante que cada persona integrante del grupo de trabajo tenga esta hoja impresa y la traiga sí o sí a la siguiente sesión de laboratorio. ¿Bien? Esa es la primera aclaración. Segundo, no debería estar tomando café, pero tratar de evitar consumir cosas aquí, sobre todo porque hay cosas económicas que pueden dañarse. Pero como yo soy el profe, no cumplo la regla. Bien. Ya, ahí dice tiempo estimado 2 horas, entendiendo que en el fondo tenemos 3 horas para hacer todo esto separado en 1 hora y media esta semana y 1 hora y media la próxima semana. ¿Bien? ¿Qué se va a utilizar? Se va a utilizar la regla graduada, una cosa de repetitivo, continuo, regla graduada. Un vernier, ayer tenía los vernier, los tengo. De ahí puedo conseguir uno, pero un vernier es como un pie de metro, un instrumento para medir distancias, ¿ya? Un tornillo micrométrico, que también es un tornillito que puede también medir distancias, pero con mayor precisión, ¿ya? Y un cronómetro que, bueno, es fácil de entender, que son las ideas, los instrumentos que vamos a utilizar en la siguiente sesión, que tiene que estar sí o sí, ¿ya? Los objetivos, nunca está de más decirlo, ¿ya? La idea, nos salimos un poco de los contenidos del curso teórico que estamos viendo, pero es importante tener unas sesiones donde ustedes aprendan a medir, ¿ya? Y es precisamente aprender a medir, ¿ya? Longitudes de diferentes objetos con una regla graduada, un vernier, un tornillo micrométrico, además se busca comparar los instrumentos conociendo su uso en diferentes contextos, ¿ya? Ahí voy a recalcar algo que vamos a ver más abajo. Bueno, no voy a ver más abajo. Pero es importante esto, el hecho de medir. ¿Está bien? ¿He tenido un tornillo vernier? Sí. ¿Un tornillo vernier? Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Determinar precisión y rango del instrumento. Vamos a ver, y abajo están los contenidos, que precisión, que exactitud no son lo mismo, hay que tener claridad en eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando utilizamos un instrumento, mejorar precisión, mejorar exactitud, hay que tenerlo claro también. Vamos a hablar un poquito sobre cifras significativas, ¿ya? Y la precisión, que eso va cómo eso va relacionado con la precisión, ¿ya? Y comparar, por ejemplo, los 3 primeros instrumentos que están aquí, la regla, el vernier y el tornillo micrométrico, reconociendo cuándo es útil utilizar cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, el tornillo micrométrico nos permite determinar el diámetro de un pelo, o sea, cuánto miden, ustedes pueden medir, si se van a dar cuenta que no todos, ¿ya? Que tienen el mismo diámetro en un pelo. Y podemos darnos cuenta que el tornillo micrométrico puede servir para medir el diámetro de un pelo, pero para medir, por ejemplo, el diámetro de una pelota es como inútil. Aquí, el diámetro de la pelota no sirve una regla, listo. Entonces, tener esa capacidad de poder discretizar cuándo un instrumento es bueno para una medición, cuándo un instrumento es bueno para otra medición, ¿ya? Entonces, esos son los objetivos que se deberían lograr después de hacer este laboratorio completo, ¿okay? Todos los laboratorios que vamos a tener en el semestre van a
a tener una parte inicial que va a ser un marco teórico, donde la idea es precisamente que el marco teórico lo revisemos en la sesión anterior. Entonces la idea es revisar todo este documento de la parte teórica, ¿ya? Y a la siguiente sesión se realizan las mediciones que están en ese mismo documento. Aquí hay un tornillo micrométrico y un vernier para que lo miren. No lo destruyen, pero háganlo, mírenlo, olfatenlo, le pasan la lengua si quieren y después se lo pasan a los compañeros en la otra mesa para que vaya con él, para que vean el que sea. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice ese primer párrafo? Habla un poquito sobre la medición. Entonces ahí nuevamente voy a abordar algunos temas que vimos en las primeras clases, pero que es importante recalcar. Entonces, eso. Lo dije en la primera clase, pero los que no estuvieron o que no se acuerdan, yo hablé un poquito sobre las magnitudes. ¿Se acuerdan de eso? Magnitudes. ¿Y qué eran las magnitudes? ¿Ya? Para el primero ejemplo de magnitudes: tiempo, masa, fuerza, energía, velocidad, rapidez, temperatura, densidad. Todo eso son magnitudes. ¿Ya? ¿Cierto? Son magnitudes. No son unidades, son unidades. Las magnitudes tenían que ver con algo que es muy importante, que son cosas que se pueden medir. Entonces, estas dos cosas están relacionadas entre sí. ¿Ya? Las magnitudes son características de la naturaleza que nosotros tenemos la capacidad de poder medir. Es decir, podemos medir temperatura, podemos medir longitud, podemos medir tiempo, podemos medir masa, podemos medir densidad, etcétera, 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 etcétera. ¿Bien? Todo lo que no se puede medir no es una magnitud física, por lo tanto. Queda fuera de nuestra competencia. ¿Ya? Es lo que dice un poco aquí. Pero aquí viene lo interesante. Porque, claro, si queremos explicar lo que es medir una magnitud, tenemos que entonces definir qué es medir. Y la palabra aquí importante es esta. Medir es comparar. ¿Bien? Y comparamos, por lo tanto, una magnitud, estudiando, y aquí viene la otra palabra importante, con un patrón de medida. En la antigüedad, por ejemplo, en Inglaterra, en el tiempo de los caballeros feudales, había un patrón de medida que era la distancia, no me acuerdo qué rey, creo que el rey de corazón valiente, uno de esos. La distancia, decía, era la distancia que había desde la punta de su nariz hasta la punta del dedo cuando el tipo hacía esto. Esa era la distancia, ¿ya?, que utilizaban ahí como patrón de medida. ¿Ya? Se fijan, un patrón de medida un poco, no absurdo, pero poco útil. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente no sé, el rey hizo ejercicio y entonces tenía el brazo un poco más largo, un poco más corto, de repente estaba medio bajero, que yo hacía así nomás, entonces la medida era media, podía cambiar con el tiempo, y además, si el tipo se moría la medición, se moría el patrón de medida. Es un poco inútil eso. Entonces, de a poco fuimos definiendo patrones de medida más universales. ¿Bien? Y ahí aparece el famoso Sistema Internacional de Unidades. ¿Bien? El SI, entonces, el medir, ahí viene la palabra importante, que es comparar, ¿ya? Pero comparamos con patrones de medida, con un patrón de medida. Y el patrón de medida es precisamente la unidad que uno utiliza para medir. ¿De acuerdo? Entonces, este primer laboratorio se dedica a eso. Vamos a ver precisamente, ¿ya?, cómo podemos medir, cómo podemos nosotros declarar la información que estamos midiendo de forma correcta, sin cometer errores o minimizando los errores de la mejor manera posible. ¿Bien? De eso se trata el laboratorio, y ahí está la primera introducción del marco teórico de qué es la medición. Y este cuadrito que está acá, y lo que les acabo de decir, lo tienen que tener ustedes clarísimo. Tener como futuros profesionales, astrónomos, físicos o lo que vayan a hacer, ¿ya?, en sus vidas, ¿ya?, necesitan tener claro que las magnitudes son cosas que se pueden medir, que nosotros las medimos a través de comparar con patrones de medida. Ahí está. Y ahí aparece el concepto de unidades de medida. Eso es súper importante. Y si no lo saben cuando termine este curso,
curso, yo me voy a sentir súper defraudado. Ustedes, los voy a sacar de la herencia. Ya. Sigamos. Hay diferentes formas de medir, por supuesto. Una de ellas es. ¿Qué dice? Soy ambidextro, no soy ambidextro. Ahí sí. Y ahí aparecen dos tipos de mediciones. Una medición que se llama medición directa y una medición de tipo indirecta. ¿Ya? Esto siempre lo trato de explicar con ejemplo. ¿Ya? Mucho más fácil. La medición directa es fácil, es directamente la medición, no tiene mayor complejidad. Por ejemplo, la longitud. Yo quiero ver cuánto es la longitud, por ejemplo, la altura de esta taza. Entonces agarro una regla, ¿ya? Y lo que hago entonces es poner el cero más o menos en la parte de la base, ¿ya? Y aquí estoy midiendo que son, según yo, 9,8 o 9,7. 9,7. Medí directamente una magnitud. ¿Se fijan? Voy a anotar eso algo. 9,7 centímetros. ¿Ven? Medí directamente. ¿Cuál es la magnitud que está midiendo? Longitud. La medí con un patrón de medida, centímetro, ¿ya? Y la medí directamente. ¿Qué sería una medición indirecta? Entonces, pensemos en lo siguiente. Ustedes, bueno, ojalá que ustedes no, pero un familiar, alguien, su hermano, hijo, pariente, amante, quien sea, está enfermo o enfermo. Y sacan un termómetro, los termómetros de mercurio activos que están prohibidos en la actualidad, ¿ya? El mercurio puede ser tóxico, si es que lo manipulan, y miden la temperatura. Vamos a hacer así para no ser tan gráficos, pero se puede medir de diferentes formas, ahí o ahí. También hay otra forma, pero no lo va a hacer, que están grabando. ¿Ya? Lo miden ahí y medimos con este termómetro de mercurio 39,6 grados Celsius. Hasta ahí perfecto. Hicimos una medición de una magnitud física llamada temperatura, ¿ya? Y comparamos, ¿ya?, con un patrón de medida, que en este caso, como nos ponemos de acuerdo, grados Celsius. ¿Claros? Hicimos un proceso de medición. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia con este proceso de medición? Pregunta de qué estamos midiendo. Y aquí viene la pregunta. Con ese termómetro mercurio, ¿estamos midiendo efectivamente la temperatura? ¿O no? ¿Qué creen que estamos midiendo con ese termómetro mercurio? Les voy a dar una pista. ¿Qué le pasa al mercurio, o al agua, o al alcohol que está metiendo en un tubito, y nosotros le hacemos un cambio de temperatura? ¿Qué le pasa? Por ejemplo, se dilata. O si lo enfriamos, se contrae. Por lo tanto, lo que estamos midiendo nosotros no es la temperatura. Lo que estamos midiendo nosotros es la dilatación térmica. Ya este fenómeno, que se llama dilatación térmica, que lo estamos midiendo, le asociamos una escala de temperatura. Pero en estricto rigor, ¿qué estamos midiendo? Dilatación térmica. ¿Ven? No estamos midiendo directamente la temperatura. Ah, profe, ya, sí. Es que bueno, yo soy pobre y me compré un termómetro de mercurio ahí en la Feria de las Pulgas, pero ¿sabe qué? Le voy a poner lucas a este laboratorio y me voy a comprar un termómetro digital. Me compro un termómetro digital, mido la temperatura, el termómetro digital quizás era un poquito mejor, quién sabe, y nos fijamos que ahora marca 39,8 grados Celsius. Perfecto. Termómetro digital. No tiene por qué marcar la misma cifra. Puede estar más calibrado, puede haber un error ahí. Pero sale la misma pregunta. Ah, perfecto. Con el termómetro digital sí estoy midiendo la temperatura. ¿O no? ¿Qué estoy midiendo con el termómetro digital? ¿Has pensado eso? No estoy midiendo la temperatura. Estoy midiendo una cosa que se llama resistencia eléctrica. Que en el fondo es cómo cambia la resistencia eléctrica conforme a la temperatura, ¿ya? Y eso me cambia el voltaje. Y ese cambio de voltaje yo lo asocio a una escala de temperatura. Pero no estoy midiendo directamente la temperatura.
ya, perfecto. Ya saben que le va a valer más lucas. Voy a pasar por ahí uno de mis compañeros en el paralelo de micro, me gano unas lucas y voy y me compro un termómetro industrial, estos termómetros láser. No sé si los han visto. ¿Qué termómetro tiene un láser? Eso es todo. ¿Para qué los usan? Generalmente, si yo tengo, por ejemplo, estoy en Chuquicamata, hay un horno que está a 1200 grados fundiendo cobre, no voy con el termómetro, me pongo a 1200 grados al lado, es un poco peligroso, entonces lo que hago mido a cierta distancia. Y el láser para lo único que sirve es para apuntar, no es que esté midiendo la temperatura con el láser. ¿Ya? Pero tiene un láser, entonces es termómetro láser. Pero no es láser, mide otra cosa. Entonces mido con un termómetro láser, me pongo aquí el termómetro láser, me apunta el láser, me mide la temperatura. O sea, supongamos que el termómetro es más bacán, entonces mide 39,67 grados Celsius, una cifra más. Así, no, es bacán. Funciona súper bien. Nuevamente la misma pregunta, ¿estoy midiendo temperatura con el termómetro láser? No, lo que ustedes están midiendo es, lo voy a anotar acá arriba, lo que están midiendo es intensidad de radiación. Que es lo mismo que hacemos cuando medimos la radiación de una estrella y sabemos a cuánto está su temperatura. Es lo mismo. Medimos la radiación y con eso hacemos una escala y sabemos que la radiación emitida por un objeto, ¿ya? La intensidad de radiación emitida por un objeto se puede relacionar con una temperatura. Entonces ahí empezamos con esa temperatura. Pero no estamos midiendo directamente la temperatura. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos resumir de todo esto? Que la temperatura es una magnitud que se mide indirectamente. ¿Y por qué la temperatura es una magnitud que se mide indirectamente? Por la definición misma de lo que es la temperatura. Entonces, no sé si ustedes han pensado en eso. Pero no sé cuál es la temperatura que hay acá adentro, supongo que de como 18 y 19 grados Celsius. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Con qué creen? ¿Qué estamos midiendo cuando yo saco un termómetro y mido 20 grados Celsius acá? ¿Qué creen que estoy midiendo? Calor. No es calor, tiene que ver con calor, pero no es calor. Estoy midiendo temperatura, está bien. ¿Pero qué es la temperatura? ¿Qué está midiendo? Está midiendo la magnitud, perfecto, pero puede medir eso, o eso, pero ¿qué es la temperatura? La definición misma de la temperatura. Bueno, se lo digo. ¿Movimiento? ¿Ah? ¿Movimiento? Un poquito de movimiento, la energía cinética. Por ahí va. Entonces, si aquí hay poca temperatura, el movimiento de las moléculas de aire debe ser poca. Si hay mucha temperatura, el movimiento de las moléculas de aire es más grande. De fondo, lo que uno siente, cuando uno siente calor, por ejemplo, es que hay muchas moléculas de aire que están golpeando mi cuerpo y eso aumenta, me están pegando, aumenta mi temperatura. Todos los que hemos recibido un par de charchazos sabemos eso. ¿Ya? ¿O no? Claro, imagínense un montón de moléculas chocándonos con nosotros. Si esas chocan a alta velocidad, vamos a sentir calor hasta por el Caribe. ¿Ya? Si esas moléculas de aire chocan con nosotros a baja velocidad, estamos en el polo sur. ¿Ven? Por arriba cero. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que está midiendo la temperatura en el fondo es un promedio, porque claramente no todas las moléculas de aire en esta habitación se mueven a la misma velocidad. ¿Bien? Por lo tanto, la temperatura es una medición de una medición indirecta de una variable macroscópica, ¿ya? Que no tiene ningún sentido preguntarnos, por ejemplo, cuál es la temperatura de un átomo. ¿Bien? Lo que sí tiene sentido preguntando cuánto es la energía de un átomo. Ahí sí. Pero la temperatura es una variable, una magnitud macroscópica que se mide de forma indirecta. Por eso no la podemos medir directamente. Porque no existe una energía cinética de una molécula en particular. ¿Se dan cuenta? Entonces es una medición indirecta. Así hay un montón de otras cosas que nosotros podemos medir indirectamente. ¿Ya? Y en ciencias, física, astronomía, se hace a cada rato. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes miden directamente el periodo de rotación de un planeta, un exoplaneta, ¿ya? En un sistema X. No, lo que ustedes miden que es, por ejemplo, si miden a través de eclipse, que el planeta pasa por arriba de una estrella, ¿y qué pasa con la curva de luz? De abajo y sube, ¿cierto? ¿Qué están midiendo? Están midiendo la baja en la intensidad de radiación de la estrella, producto de que un planeta pasa por adelante. Y con eso ustedes tienen el tránsito, es decir, el tiempo que tarda en pasar el planeta por delante de la estrella. Y con eso ustedes calculan el periodo de rotación del planeta. ¿Están midiendo directamente el periodo de rotación del planeta? No. ¿Qué están midiendo? La
efectivamente querían medir de forma indirecta, que era el periodo de rotación. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos las dos formas de medir. Algunas veces podemos medir cosas directamente, pero otras no, tenemos que medir de forma indirecta. Un muy buen ejemplo de una medición indirecta, como les estoy diciendo, es la temperatura, porque por la misma definición de la temperatura no podemos medir directamente la temperatura. ¿Ya? Entonces ocupamos trucos para poder hacerlo. Y así hay un montón de otros fenómenos que queramos medir. ¿Claros? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Súper. Sigamos. Ya. Otra cosa importante que aparece acá son los errores que podemos cometer en la medición. ¿Ya? Entonces, después vamos a ver un detalle acá, pero imagínense lo siguiente. ¿Ya? Yo soy un profe súper poco ético, entonces, y también con problemas de alcoholismo y drogadicción graves. ¿Ya? Entonces, llego aquí a hacerle clases de laboratorio, entrevolado y curado. ¿Ya? Entonces, llego, entonces mido 10,8 centímetros en alto esta cuestión. ¿Ya? Y aparte, en vez de ocupar una regla, no sé, usar un calcetín y mido con el calcetín. Mi calcetín mide 10 y mido mal. Y más encima mido, por ejemplo, en vez de medir así, bien, poniendo por ahí, mido ahí, con la regla chueca. Entonces, inmediatamente ustedes podrán decir, bueno, profe, aparte, pésimo profesor, porque llega en esas condiciones de hacer clase, ¿ya? Está cometiendo un montón de errores al hacer una medición. ¿Ven? Esos errores podremos catalogarlos de diferentes formas, principalmente en dos grandes familias. ¿Ya? ¿Por qué digo principalmente en dos grandes familias? Porque la teoría de errores, que es lo que les estoy tratando de explicar ahora, va a depender mucho de la disciplina que estemos utilizando. Hay diferentes definiciones para diferentes tipos de errores, como así hay diferentes tipos de aproximaciones, ¿ya? O redondeos de cifras, dependiendo de la disciplina que estemos ocupando. Entonces, ahí todavía no hemos logrado ponernos todos de acuerdo, todas las ciencias, en una sola forma de hacer cosas. Por lo tanto, dependiendo muchas veces de qué disciplina científica nosotros estamos trabajando, podemos a veces encontrar algunos errores que son un poquito distintos. Pero en general, ¿ya? Podemos hablar de dos grandes familias, una que es los errores sistemáticos, ¿ya? Y los errores que son causales o aleatorios. ¿Ya? A mí, en vez de error causal, me gusta mejor decir que error aleatorio. ¿Ya? Entonces, los errores sistemáticos, por ejemplo, cometí ahí en esa alegoría que les hice del profe cuidado que llegó a hacer clases, cometí algunos problemas ahí, profesor. Por ejemplo, cometí errores de ajuste, por lo cual sería un error de ajuste, que al medir, por ejemplo, el ancho de la taza, si se fijan, yo tengo que partir desde el 0 acá abajo, ¿cierto? Pero yo lo hice así, ahí. 14,5. Pero claro, estoy considerando esta parte de acá abajo. Ajusté mal la medición, ¿se fijan? O errores que tengo, por ejemplo, de calibración, ¿a qué se refiere calibración? Supóngase que esta regla está hecha súper mal, entonces al principio nosotros podemos compararla con otra regla, ¿ya? Y fijarnos que los primeros centímetros están súper bien, pero en la medida que vamos avanzando, los centímetros se van corriendo. Entonces esta regla está mal ajustada, mal calibrada, ¿se fijan? ¿Ya? En una regla se puede dar, sí, es medio difícil, pero en otros instrumentos que son mucho más precisos, se pueden dar errores de calibración. Y de hecho, en procesos, sobre todo por ejemplo en equipos astronómicos, a veces un telescopio o radiotelescopio demora meses o incluso años, ¿ya? Para entrar en funcionamiento. ¿Por qué? Porque tiene que tener todo un proceso de calibración. Saber que lo que estamos midiendo es efectivamente lo que estamos midiendo en el rango que queremos medir. ¿Ven? Si medimos sin calibrar, seguramente vamos a introducir un error que no sabemos cuánto es. Y por lo tanto esa medición no tiene ningún sentido. ¿Ven? Entonces, para utilizar errores, para minimizar a eso, primero hay que calibrar los equipos. Siempre. Ajustarlos. Errores personales. ¿Ya? Por ejemplo, yo medí mal, inecuradamente. O medí, por ejemplo, el error de paralaje. Cuando uno mide, por ejemplo, una distancia, uno se trata de poner siempre arriba de la distancia. Estoy poniendo un ejemplo, puede ser cualquiera. Pero si me pongo por acá, ahí estoy haciendo un error de paralaje. ¿Se dan cuenta? Puedo dar otra cifra debido a que estoy midiendo no en la distancia correcta. ¿Ya? Condiciones experimentales que pueden haber, deficiencias técnicas, como que el equipo, la luz, por ejemplo, la luz no es clara, no veo bien. Fuentes de errores aleatorios, bueno, errores aleatorios de esta acá.
En cambio, los errores aleatorios, ¿ya? Convencionalmente corresponde al error que se comete por efecto de la precisión del instrumento de medida utilizado cuando se realiza una medición directa. Corresponde al error físico propiamente tal o a las mediciones inevitables de trabajo que se aceptan para el error de medición. ¿Ya? De ahí vamos a ver algunas de estas, pero ¿esto qué tendría que ver? Les voy a poner un ejemplo. Supónganse que esta regla es metálica. Hay reglas metálicas que son súper buenas. ¿Ya? Si nosotros estuviéramos midiendo con una precisión bastante alta, una longitud, ¿será lo mismo medir en el Caribe, ¿no?, a 35 grados de temperatura que medir en la Antártica a menos 10 grados de temperatura? ¿Qué creen? Que no, ¿cierto? Porque la regla, al ser metálica, los cambios de temperatura le afectan bastante y se puede dilatar o contraer. Por lo tanto, una regla va a medir diferente si yo mido en la Antártica a menos 10 grados Celsius bajo cero o mido en el Ecuador a 36 grados sobre cero. Es decir, esa variabilidad en la temperatura, ¿ya?, de que yo estoy midiendo algo muy preciso, no la puedo medir, no la puedo cambiar, a menos que ponga condiciones de temperatura en el laboratorio, por ejemplo, y tenga ahí sentido el aire acondicionado a 18 grados, la temperatura no se mueva. Pero si no tengo esa capacidad de poder fijar la temperatura en condiciones de laboratorio, ese dato, que temperatura afecta la dilatación térmica del instrumento de medición, no la puedo regular. Y eso es un error, entonces, aleatorio. Dirán, ya, profe, pero hay un montón de ejemplos que sí, que no puedo regular. La presión atmosférica. Por ejemplo, en mediciones de precisión, la presión atmosférica influye mucho, por ejemplo, en el tipo de radiación que observamos, sobre todo si se va, por ejemplo, al campo de la radioastronomía. La humedad. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que es espectro electromagnético de baja frecuencia, de ondas de radio, se afectan súper mucho con la humedad ambiental. Y eso es un factor que hay que regular. Entonces, tengo que calibrar primero mi radiotelescopio a la humedad ambiental que haya, la columna de aire que haya sobre el radiotelescopio antes de hacer la medición. Pero eso es un error que va a estar metido en mi medición sí o sí. No puedo sacarlo. ¿Se fijan? Entonces, los errores aleatorios no los puedo sacar de la medición. Entonces, algunos de ellos, por ejemplo, ahí están: limitaciones en la calibración del instrumento, condiciones físicas fluctuantes, definición de la medida. Ahí puedo tener algunos problemas con eso. Antes de entrar al cálculo de error, voy a hablar un poquito de eso. Limitaciones de la calibración del instrumento, porque es algo interesante y que nos va a ayudar a lo que está acá abajo. Entonces, si se fijan, estos errores algunas veces yo puedo minimizarlos. ¿Cómo puedo minimizarlos? Por ejemplo, hacer un procedimiento de medición que siempre sea el mismo, ¿ya? No llegar curado a hacer las mediciones, por ejemplo, ¿ya? Utilizar instrumentos de medición que sean buenos, ¿ya? Etcétera, 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 ¿ya? Pero algunos de estos errores, algunos de estos errores aleatorios, no los puedo sacar, ¿ya?, de mi medición. Estoy imposibilitado a hacerlo, no existe posibilidad. Entonces tengo que incluirlos dentro de mi medición y por lo tanto tengo que declararlos, ¿ya? Y ahí vienen cosas como, por ejemplo, voy a medir el ancho de esto en pulgadas para cambiarlo. Entonces, voy a medir el ancho en pulgadas, ¿ya? Esto es 11,6, 11,7, yo diría un poquito más, 11,8 pulgadas. ¿Ya? Entonces, 11,8 pulgadas. Ese es el ancho de la mesa. ¿Bien? Entonces, lo primero es que algo estoy diciendo respecto a este instrumento. ¿Bien? De hecho, voy a ser un poco más explícito, no me voy a poner 11,8, sino que voy a colocar 11,80 pulgadas. Así. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo varias cosas. Piensen en lo siguiente. Supónganse que ahí está la regla. ¿Ya? La regla aquí tiene 10 pulgadas. Aquí tiene 11 pulgadas. Por ahí para allá. Aquí tiene 12 pulgadas. Y esa regla tiene graduación, tiene cada día. Es decir, está aquí en la mitad, 10,5, 1, 2, 3, 10,1, 1, 2, 3, 4. Me faltó 1. Ya, pero ustedes me entienden. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Así está la regla. ¿Bien?
Entonces la regla inmediatamente me está diciendo que tiene calibración hasta la décima de pulgada. ¿Ya? Eso me está diciendo. Yo miro la regla y inmediatamente yo sé que tengo hasta la décima de pulgada. De PLG pulgada. Yo sé que tiene hasta la décima. Pero entonces, ¿por qué yo falsamente di una cifra más? Por lo siguiente. Porque puede ser el objeto 11,8, 11,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justo el objeto llegaba hasta acá. En el ancho de la mesa. Justo hasta ahí. Entonces, no es lo mismo que si llega ahí o si hubiera llegado acá. Yo eso con mis ojos lo puedo distinguir. Si llegó ahí, si te fijan, está justo en la mitad entre 11,8 y 11,9. ¿Se fijan? Entonces, yo estoy autorizado por la calibración del instrumento a poder dar una cifra más inclusive de lo que el instrumento entrega. En este caso, podría, si fuera así, perfectamente bien, podría poner 11,85 y no estaría cometiendo ningún error, aunque el instrumento no me entregue la cifra, una cifra más. Es decir, en algunos instrumentos de medición yo estoy plenamente autorizado a dar una cifra más de lo que el instrumento entrega como calibración per se. ¿Lo ven? Ese es el primer punto. Y el segundo, yo sé que estoy cometiendo un error acá, porque claro, alguien podría decir 11,85 y alguien viene a medir y dice, no, profe, está incluyendo, esto es 11,80. Pero me dice, no, está en loco, eso es 11,87. Alguien podría decir, eso es 11,86. ¿Todas esas personas que están diciendo cifras distintas están equivocadas? No, todas esas personas están observando y están midiendo según sus parámetros de observación, suponiendo que todos hicieron el procedimiento de forma correcta. Por lo tanto, toda esa información de diferentes números que están entregando con ese error en la última cifra están correctos. Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación es que debido a ese proceso de medición, con todas esas mediciones que nosotros tomamos, donde la última cifra cambia, la forma correcta, si es que hacemos las mediciones bien y hacemos los cálculos, de declarar cuánto es el ancho de esa mesa en pulgadas sería 11,85 más menos, por ejemplo, 0,03 pulgadas. Ahí estamos declarando el error que nosotros estamos cometiendo de forma aleatoria, ¿ya?, en nuestra medición. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, ¿saben qué? No importa quién venga a medir el ancho de la mesa de aquí al futuro. Pero esa persona tiene un 90 y tanto por ciento de posibilidades de que la medición esté entre 11,88 pulgadas o esté en 11,82 pulgadas. Estoy seguro que el rango de medición va a estar entre medio de esos dos. Es decir, estoy declarando el error que yo hice en mi medición. Y ese número podría estar perfectamente bien, podría estar correcto. Yo quiero que este número baje. Puedo bajarlo de diferentes formas, hacer las mediciones, pero de repente puedo encontrarme con la limitación técnica del instrumento de medición. Me consigo una regla que tenga mayor graduación, puedo aumentar una cifra y por lo tanto tengo que aumentar una cifra ahí. Por ejemplo, cosas que estarían malas. Si yo hago esto, 11,58 más menos 0,0003 pulgadas. ¿Por qué está mal eso? Porque con esto estoy diciendo que mi instrumento mide hasta la centésima de pulgada y con esto estoy diciendo que mi error está en la 10 milésima de pulgada. ¿Cómo diablos existe eso? No sé. ¿Lo ven? Mi error tiene que ser coherente con la capacidad de medición del instrumento. Aquí estáis mintiendo. ¿Se dan cuenta? O al revés. Por ejemplo, me dice, ¿saben qué? Me dio el valor promedio de esta cuestión, me dio efectivamente 11,80. Entonces anotémoslo así. No. Ahí estáis diciendo que ocupaste una regla que no tiene la calibración de esa forma. ¿Ok?
que tenía solamente las pulgadas, y por lo tanto tú estabas autorizado a dar una cifra más de la calibración de la regla. Y tu error, de hecho, va una cifra más allá. Si tenéis todos errores, miro la regla, no, pues si tenéis la calibración a la décima de pulgada. Por lo tanto, ¿qué hago? Que es cero. Sí, ponle el cero. Ahí estáis declarando bien. Ahí estás diciendo efectivamente cuál es la calibración del instrumento que estás utilizando y tu error es coherente con esa calibración del instrumento. ¿Claros? ¿Está bien? Entonces, de esta forma se declaran las mediciones de forma correcta. Claro, si están haciendo un ejercicio en una prueba, evidentemente aquí, no sé, acá, ustedes calculan eso nomás y chao. ¿Ya? Es un ejercicio, un procedimiento. Pero si ustedes están haciendo mediciones de verdad, ¿ya? Y quieren declarar de forma científicamente correcta, con errores y con todo eso, bueno, quieren declarar de esta forma. ¿Bien? Entonces, aquí está el error que uno comete en la medición, sean aleatorios o sean instrumentales. ¿Ya? Aquí está. Lo que vamos a ver a continuación entonces es cómo nosotros podemos llegar a estos números. ¿Ya? Declarar de forma matemática consistentemente. Y eso está en el cálculo de error en medición científica. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ¿qué hay aquí? Primero, una forma de disminuir el error en las mediciones es siempre tomar las mediciones varias veces. ¿Ya? Por ejemplo, yo calculo un objeto que va cayendo y quiero determinar la velocidad que tiene justo antes de tocar en el suelo. ¿Ya? Yo podría hacerlo de diferentes formas, con software, video, captura de video, con alguien haciendo el cronómetro, ¿cierto? Pero si lo hago una sola vez, ¿ya? Seguramente mi error va a ser bastante grande. ¿Cómo puedo empezar a minimizar mi error? Tomando varias veces la medición de ese objeto, de ese fenómeno. ¿Cuánto se recomienda? Por lo menos un n, cuando digo n es el número de repeticiones que uno hace en el experimento, n que sea mayor o igual que 10. Hay una literatura que dice 7. Bueno, tiene que ser 7, 10. Entre más ser, mejor. ¿Ya? ¿De acuerdo? No, tampoco, esto no quiere decir, ay, profe, si hago 1.000.000 de mediciones. Sí, lo que va a suceder es que, llegado al límite de mediciones, por más mediciones que uno haga, no va a disminuir más el error, porque uno no puede disminuir el error instrumental. Hay un límite máximo y si uno estudia estadística de forma un poco más profesional, uno puede calcular cuántas mediciones uno tiene que hacer para llegar a minimizar el máximo error que uno puede tener. Entonces, si no, hay que hagamos unas 80 mediciones de esto y con 80 mediciones, no importa ya si hacemos 80, 90, 100 o 1.000.000, el error no lo vamos a minimizar más que hacer 80 mediciones. Así que con 80 estadísticamente es confiable. Bien, entonces uno hace las 80 mediciones. Aquí en el laboratorio, seguramente por una cuestión de tiempo, les va a pedir a veces 3, 4 mediciones, pero se entiende que de 10 para arriba ya más o menos recomendable para minimizar el error. Segunda cosa, hay dos parámetros aquí que son súper importantes. ¿Se acuerdan cuando puse el numerito? Lo voy a hacer acá. Era 11,85 más o menos 0,003. No, está mal. 0,3 pulgadas. No me voy a poner la unidad. ¿Se acuerdan qué era eso? Bueno, esto que está aquí es lo que aparece ahí como el valor promedio. Ese. Que si se fijan, no es ni más ni menos la suma de las mediciones que estoy haciendo. Ahí encuentro un XY. La primera medición, la segunda medición, X1, X2, X3, X4, la suma, X1 más X2. Dividido por el número total de mediciones que yo hice. El promedio de la nota. 3 pruebas, entonces 3 mediciones. ¿Ya? Un 5, un 6 y un 7, dividido por el número total de pruebas. 3. ¿Cuánto dio? 6 promedio. Ese valor que está declarado ahí es el promedio. Más, menos, ¿qué cosa? El error. Hay que verse un dx, no se va a confundir con una derivada, no una derivada, es un dx. Un pequeño error que estoy cometiendo ahí en la medición. ¿Cómo se calcula esto? Se ve un poquito más complicado, lo voy a hacer en detalle para que veamos cómo se puede hacer esto. ¿Ya? Pero si se fijan, aparece una suma sobre la medición iésima, es decir, x1, x2, x3, x4, menos el valor promedio, todo eso va al cuadrado, dividido por n menos 1, que sería el número total de mediciones, por el número total de mediciones menos 1.
yo hice. Y eso me va a dar un dx. Ese dx, que es el error que uno comete, tiene que ver con algo, de hecho dx es igual a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. ¿Ah? Y sigma es lo que se llama desviación estándar. ¿Ya? Entonces uno calcula muchas veces la desviación estándar. Con lo que está acá dentro de la desviación estándar. La de errores. Entonces, hagamos un ejemplo de esto para que vean cómo sería. ¿Ves? Entonces, supongamos, para seguir con el ejemplo de la medición de la reina, delante de la mesa, que mido yo, mides tú, tomamos 4 mediciones de eso. Entonces, tomamos 4 mediciones y tomamos 11, una persona tomó 11,85. Otra persona tomó 11,86, otra persona dice que es 11,80, otra persona dice que es 11,87. Todas esas mediciones son válidas. ¿Se fijan? Todas. Entonces primero necesitamos calcular el promedio. Eso es fácil. Calculamos el promedio, sumamos todo esto, lo dividimos por 4 y nos da un valor. Aquí el valor lo voy a chamullar. ¿Ya? Efectos de rapidez, no voy a calcular el promedio, pero podemos. ¿Se fijan? 86, esto es cerca de 86 y este lo baja a 80, pero es uno solo, por lo tanto usted debe estar alrededor de un 84. Ya. Pongamos que es 11,84. Lo estamos viendo. Vamos a quedar eso. Perfecto. Y ahora quiero calcular el error dado esto. El error que estamos cometiendo en la medición debido a nuestras mediciones. Entonces, ¿qué hacemos? Veamos lo que está aquí. Lo que tengo que hacer es, el promedio es ese, entonces el primer dato es 11,85 menos 11,84, que es el promedio, al cuadrado. Ese es el primer dato. El segundo, más 11,86 menos el promedio, 11,84 al cuadrado. El tercero, más, ¿me sigue la idea, no? Estoy haciendo lo que está acá. Dividido por el número total de mediciones, 4, por 4 menos 1, de 4 por 3. ¿Bien? Y todo eso, estoy haciendo ahí, es con una raíz cuadrada. Profe, 4 mediciones ya es latero, y si tengo 10 mediciones más latero, sí, pero existe Excel, existe ChatGPT, me sacan una foto. Tengo esta cuestión en esta tabla, sácame la desviación estándar de esta tabla, ¡pum! Lo hacen mucho tiempo, lo hacen rápido. Utilicen las herramientas que tenemos, pero tienen que saber si hablan de desviación estándar o si hablan de error cometido en la medición, de dónde viene. Eso es básico. Tienen que saber. Ya, obtenemos eso. Entonces, nuevamente chamullo. Obtenemos un error de X, lo voy a escribir aquí para ser consecuente con eso. 0,0327. Perfecto, porque claro, como esto me da el número y saco raíz cuadrada, puede ser perfectamente un número irracional. Entonces voy a declarar mi valor de la medición con mi error. Entonces esto me dio 11,84 más menos 0,0327. Esto ya lo he visto, con los puntitos y todo eso. Elegir. Maravilloso. Está súper bien, ¿no? Porque nuevamente me están diciendo el promedio de la medición que yo tomé, ahí me están hablando de la calibración del instrumento, perfecto. Y aquí me están diciendo el error que cometieron, y el error que cometieron tiene infinitas cifras. Como un error tiene infinitas cifras. Cásense con una cifra, es decir, el error tiene que ser coherente con los datos que están indicando. Por lo tanto, ¿dónde tiene que cortar este número? En el 3. Para que el número de cifras significativas del valor que están diciendo sea coherente con el número de cifras significativas del error. ¿Sí? Profesor, solo se trunca. Ahí viene el orden. Hay un capítulo completo de ronda. Ya voy a llegar. Y por algo le puse 327. Porque al ser 327, si no nada, ya esta cuestión está más cerca de 3 que de 4. Por lo tanto, ya venga con eso. Si fuera, por ejemplo, 0,037,
0,037, el 37 está más cerca del 40 que del 30, por lo tanto ahí sería 0,04. ¿De acuerdo? Y hay convenciones cuando está en 5, si fuera 0,035 casi. Se va por un lado o por otro, ahí le voy a explicar la convención que se utiliza. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de calcular la desviación estándar, el error que estamos cometiendo en la medición, debido a las mediciones y en promedio de la medición. ¿Ya? En el fondo, lo que hablaba antes, de todos los errores que uno comete en la medición, es decir, al medir, medir para acá, que llegue curado, no llegue curado, que el instrumento de medición está mal calibrado, etcétera, etcétera. Todos esos errores están metidos en esto. Se puede medir matemáticamente. Para ese valor. Sigamos, si es que no hay dudas ahí, no se queda el error. También se utiliza, aunque esto lo puedo ver un poquito más rápido. Ahí está. También podemos utilizar, a veces se utiliza esto del error relativo o el error relativo porcentual. ¿Ya? Que en el fondo, si fijan, es el error relativo que uno comete es el error versus el valor promedio. Entonces ahí uno saca el error relativo que uno comete. Hay otro también que se utiliza bastante, que es el valor teórico menos el valor experimental dividido por el valor teórico. ¿Ya? Y ahí uno saca cuán alejados estamos del valor real que nosotros queremos medir. Así que también existen estos, muchas veces se utilizan y algunas veces se va a pedir en estos informes que ustedes lo calculen. Y lo otro es esto que está acá abajo. La propagación del error es súper requete contra importante. ¿Ya? Muy importante. Mi tesis doctoral tendrá eso. Entonces, fijémonos, mira, ahí se escribe el error de otra forma, una delta. ¿Ya? ¿Saben por qué esa diferencia, no? En vez de escribir, porque antes escribí el error, esto era así, más o menos de x. Pero ahora estoy diciendo que esto es así. Cambio de letra. Eso tiene un significado, no sé si se los han dicho. ¿Lo saben? En matemáticas, cuando explican eso, dicen la diferencia entre una derivada total y una derivada parcial. ¿Ya le explicamos eso, no? ¿No? Ya, te la explico. Es muy fácil de entender. Si se fijan aquí el error, puede ser escrito la función que yo tenga o lo que estoy midiendo respecto al error en x, por el error en x, por la función en y, error en y, función en z, función en z. Es decir, esta función es una función que no solamente depende de un parámetro, sino que es una función que depende del parámetro x, y z. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo quisiera, si esta función no fuera así, fuera una función que solamente depende de x, yo la derivo totalmente respecto a x, porque x es la única variable de la cual depende la función. ¿Ya? Pero si yo, en vez de tener esa función que depende de una variable, tengo esta función que depende de varias variables, yo esa función, si yo la derivo, se me transforma en la derivada de f respecto a x, de x, más la derivada de f respecto a y, pues de y, más la derivada de f respecto a z, por de z. En el fondo, esa delta, y ahora igual de una derivada parcial, que me dice que estoy derivando una función respecto a una de las variables de la cual depende esa función, no todas. Por eso una derivada parcial. Estoy viendo cómo cambia parcialmente respecto a una variable. Si esto dependiera de una sola, sería una derivada total, una d, propiamente tal. Entonces, después uno llama a Quejote, mira esta cuestión, sin mirar eso. Esta función f depende de más de un parámetro. Depende de varias cosas. ¿No? ¿Ya? Anexo de cálculo a la hora. Volvamos a los errores. ¿Por qué falla? Entonces, el ejemplo que está más abajo es muy elocuente, muy claro. Clarifica bastante todo. Supongamos que nosotros queremos medir un cilindro. Entonces, el cilindro, nosotros
Entonces puedo medir su diámetro, ahí está, y puedo medir su altura. ¿Cierto? Entonces, nosotros sabemos que al medir su altura y declarar la altura después de muchas mediciones, vamos a tener una altura promedio más o menos el error que uno comete en la altura. ¿Cierto? Y por otro lado, medimos el diámetro, medimos varias veces el diámetro, y vamos a obtener el promedio del diámetro más o menos el error que cometemos en el diámetro. Derivar total. Pero bueno, ni un problema, eso está súper coherente con lo que hemos dicho. Entonces alguien maliciosamente dice, ya, el gerente de la empresa, oye Patricio, yo quiero el volumen de especialista. Ya, perfecto, calculo el volumen. Yo sé que el volumen es pi por el diámetro al cuadrado, partido por 4, ese es el área de eso que está ahí, escrito en términos del diámetro, por la altura. ¿Qué hago? Calmi. Elevo esta cuestión al cuadrado y después la multiplico con eso. ¿Qué hago con los errores? Los multiplico por aquí. Aquí me sale 2 veces el cuadrado del promedio por el error que estoy cometiendo. ¿Cómo hago el cálculo del volumen con los errores que yo mido? Porque no mido directamente el volumen. ¿Se fijan? El volumen es algo que yo obtengo indirectamente debido a la medición de la altura y de la medición del diámetro. ¿Cierto? Entonces, no puedo hacer eso. Si ustedes pueden hacer eso, ¿por qué? Porque el volumen, o el error que cometen en el volumen, sería entonces el error que ustedes cometen en el volumen debido al error que cometen al medir el diámetro, o el error en el diámetro, más el error que cometen al medir el volumen, al medir la altura, por el error de la altura. Entonces, y estas cosas ya sabemos que las podemos calcular. Y tenemos una expresión matemática para obtener las derivadas. Porque sabemos que la derivada del volumen respecto al diámetro sería eso, baja el 2, se cancela con el que está abajo, me queda pi el diámetro partido por 2 por h. Listo, tengo eso. Eso lo mido en laboratorio, perfecto, tengo el error. Y el error que se comete a la derivada del volumen respecto a la altura sería, ¿se parece a la altura? Pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. Tengo eso, y eso lo mido en el laboratorio, ¿qué con eso? Pero es que no sé cuánto es. Sí, se sabe. Este es H promedio, D promedio, D promedio. Que también lo medí en el laboratorio. Por lo tanto, ese valor numérico que lo voy a obtener, lo multiplico por ese valor numérico que lo obtengo en el laboratorio, y ese valor numérico, ¿ya?, lo multiplico por este valor numérico que lo tengo en el laboratorio, y tengo entonces ¿cuánto? El valor del error que cometí al medir el volumen. ¿Bien? ¿Cómo calculo el volumen? Con los valores promedio, y por lo tanto puedo declarar el volumen promedio más o menos el error que cometí al medir el volumen. ¿Se fijaron? Así uno declara los errores cuando no está haciendo una medición no directa de un parámetro midiendo otras cosas. Y eso se llama propagación de error. ¿Ya? Y es súper importante porque esto se usa en todos lados y a cada rato. ¿Ya? Si ustedes en el futuro van a escribir un artículo científico, van a tener que declarar los errores y se van a dar cuenta que la función, ¿ya?, existe una propagación de errores y tienen que calcularla. Como les decía, mi tesis doctoral, 3/4 partes de la tesis trata de esto. ¿Cómo llego a los valores de error? Para que sepan que es algo importante y realmente nos dedica mucho tiempo. Análisis, datos, cosas. Ahí está el ejemplo. Fíjense lo que acabo de hacer con toda la parte de la derivada de los. Un detalle que no dije, pero es importante.
estas derivadas están en valor absoluto, por eso aparecen esas, siempre tienen que ser positivas. A nosotros nos interesa el valor absoluto del error que estamos cometiendo. Después le ponemos el más menos. Ahí está. Sigamos. ¿Lo quieres sacar? 45, 10, 45, la 11. Nos queda bien. Estamos bien. Entonces, hay que hablar un poquito de exactitud y precisión. A mí me costó mucho entender esto cuando era estudiante, pero con este monito, con este dibujo, a mí me quedó bastante claro. Así que voy a tratar de explicárselo un poquito. De partida, exactitud y precisión no son lo mismo, aunque se parecen y muchas personas lo ocupan en el lenguaje coloquial, en el diario vivir. No hay ningún problema si ustedes dicen algo exacto, preciso, perfecto. No hay grandes dramas. Pero si vamos a utilizar estos términos en una jerga más científica o de mediciones de laboratorio, ahí sí empieza a cobrar relevancia una cosa con la otra. Entonces, supongamos lo siguiente, les voy a poner el mismo ejemplo de antes. Y vamos a mirar este y este de acá. Los dos ejemplos extremos. Supongamos que nosotros tenemos esta misma regla, aquí, ¿parece dónde fue hecha? No dice dónde fue hecha, pero ya. Aquí dice. No dice. O capaz que sea japonesa, china, no importa. Tenemos esta regla y por un error en su construcción, ¿ya? Supongamos que aparece 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas. Hay un error ahí, repitieron un número. ¿Se fijan? Entonces, hacemos una medición. Medimos aquí, por supuesto, al tener un número repetido, todas las personas que midan le van a agregar 1 pulgada más a la medición, sin darse cuenta. ¿Cierto? Eso es un error instrumental. Entonces vamos a calcular el valor promedio, y el valor promedio de eso va a estar 1 pulgada corrida respecto al valor real de eso. ¿Cierto? Pero todas las mediciones son súper buenas. Todos midieron muy bien el error experimental al hacer la medición. Midieron aquí, todos se pusieron lentes, trajimos una luz, un rayo láser que nos marcaba exactamente aquí, lo hicimos un microscopio. Es decir, las mediciones son muy buenas, pero todas tienen 1 pulgada de error respecto al valor real. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿podemos discutir sobre la precisión de la medición? No, la precisión de la medición es súper buena. Todos los valores que midieron las 50 personas, o los valores que midió la misma persona 50 veces, ¿ya? Fueron muy precisos, estuvieron muy bien medidos. Por lo tanto, la diferencia entre un valor medido y el otro valor medido, no hay tanta diferencia entre ellos. Están muy cerca los valores. Pero todos, absolutamente todos, están corridos en 1 pulgada. ¿Lo ven? Por lo tanto, el valor es muy preciso. Bueno, pero poco exacto. ¿Ven? Ejemplos de eso hay por montones. Tenemos un valor súper preciso de la velocidad de expansión del universo. Pero la verdad, si metemos eso dentro de la constante de gravitación de Einstein y todo, sabemos que ese valor es imposible. ¿Por qué ese valor es imposible? Porque si ese valor que estamos midiendo muy precisamente fuera real, no veríamos las estrellas por la velocidad de expansión del universo. Es decir, la luz no alcanzaría a llegar. Pero vemos las estrellas, por lo tanto, no es que la medición esté mal, sino que la teoría que explica eso está mal. Ahí tenemos una medición muy precisa, pero inexacta. ¿Ven? Vamos para otro lado. Baja precisión y baja exactitud. ¿Cómo sería ahí? Tenemos nuestra regla mala, pero aparte, vamos a ver, llega el profe Curado a medir. Ya, 16 pulgadas. Después, no, eran 12 pulgadas, pero deja las 16 si no importa. Después, sí, no, 13 pulgadas. Después mido 2 centímetros. 29 centímetros. No, perdón, 29 pulgadas, porque me equivoqué de vuelta a la regla. Para mí eran pulgadas, centímetros, me da igual. ¿No? Medí mal, en general. Por lo tanto, las mediciones están muy distantes unas de otras. Los puntitos que indican el valor que estoy midiendo, uno me dio 39 pulgadas, el otro me di 30 pulgadas, ¿ya?
el otro le puse 58 pulgadas, están muy lejos y además están súper lejos del valor real del ancho de nuez. Es decir, esa es una medición que tiene muy baja precisión y también baja certidumbre. ¿De acuerdo? La idea es que nosotros tengamos algo así. Bueno, y este es como más o menos obvio, pero no es tan obvio. Por ejemplo, ¿qué situación podría ser esto? Nuevamente pensando en pulgadas. Supongamos que tenemos esta misma regla, pero no esta regla graduada hasta la décima de pulgada, sino que es solamente el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Te fijan? Es decir, hay un rango de error grande entre la pulgada y la décima de pulgada. Entonces, el instrumento que estoy utilizando ahí es poco preciso. ¿Ya? Pero hacemos una medición muy buena. Pero el instrumento es poco preciso. Entonces obtengo una gran dispersión de las mediciones. Pero las mediciones en el valor promedio están bastante cercanas al valor promedio. Esto es lo que generalmente va a ser ciencia. Si ustedes ven, hay unos gráficos que llegan a la risa, pero. Y son válidos. Son válidos. Unos gráficos así. Y lo que sobre todo en astronomía, no importa el interno de los astrónomos, pero. Sí, en astronomía lo he visto, también en física también pasa, pero. No sé, pues ya tienen gráfico de curva de luz. No, tuvimos los datos experimentales. Entonces, eso es súper consistente con nuestro modelo matemático que es así. Pero el error que obtuvimos, porque esta vuelta está así, el error que obtuvimos, las barras de error son así. ¿Eso qué quiere decir? Eso es la forma gráfica de representar esto que estoy diciendo. Eso quiere decir que efectivamente midieron, pero ese es el valor promedio que obtuvieron, ¿ya? Y ese es el delta, X. Es decir, en el fondo podría estar, ¿dónde está la cuestión que yo digo ahí? Ustedes que son cuenteros. Este es el modelo, perfecto, el modelo se ajusta a los puntos de máximo, pero también esta cuestión podría ser así, perfectamente bien, ¿entienden? Entonces, claro, el modelo matemático que estamos utilizando para explicar nuestros datos experimentales pueden ser distintos, entonces ahí tenemos quizás una baja precisión, pero quizás pueda ser que el modelo matemático que ellos tienen, porque hicieron otros experimentos alternativos que explican por qué la curva de color azul es válida, ¿ya? Sea bastante precisa, pese a que tengan una baja precisión. No, una baja precisión tengan una alta exactitud. Entonces, generalmente esas cosas sí se pueden ver, ¿ya? Y es como uno trabaja en ciencia. Entonces, no viene la cuestión y la risa a veces, pero funciona. Entonces, no siempre uno, para validar sus modelos matemáticos y validar los experimentos que uno hace, utiliza una sola forma de determinación de esos datos experimentales, sino que utiliza diferentes experimentos para demostrar todo. Si uno no puede hacer esos experimentos, uno llama al colega, por eso uno trabaja de forma asociativa, ¿ya? Oye, ¿sabes qué? Tú estás diciendo el experimento de esto otro, ¿quieres saber datos de tu origen? Entonces, creamos un paper juntos y eso se hace, ¿ya? Por eso muchos científicos montaron como en cólera por los fondos de SIC, que los extranjeros que tienen que colaborar con nosotros ahora tienen que vivir en el país, y eso es una frente estúpida. Como postulan con SIC, como gente que es extranjero, y los extranjeros no se dejan para acá, porque hacen ciencia en forma colaborativa. Pero ya, no me voy a meter en política. Así que eso, claro lo que es entonces exactitud y precisión, que no son cosas iguales. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Sigamos, ahí está cómo declarar las cifras significativas de todo esto, que se coherente una cosa con la otra, ¿ya? Lo que significa que podemos estar entre 29,1 y 29,3 centímetros, ahí se me olvidó colocar los centímetros. Y vamos a lo que son cifras significativas. Cuando hablamos de cifras significativas, ¿ya? Son las cifras que pueden definir cifras seguras de una medición. Es decir, yo sé que esas mediciones están dentro del rango del instrumento de medición, ¿ya? De las mediciones que yo hice, etcétera, etcétera. La mejor forma, a mi juicio, de ver las cifras significativas, por ejemplo, por lo tanto me voy al tiro a estos ejemplos también. Fijémonos que nosotros declaramos esta cantidad que está acá. 100 unidades, no nos preocupamos de la unidad de medida todavía. Entonces declaramos 16,85 más menos 0,04. ¿Está bien anotado? Está perfectamente bien anotado. ¿Ya? De hecho, estamos declarando hasta la centésima de la unidad, 1 partido por 100, ¿ya? Y el error también está en la centésima de unidad.
Maravilloso. ¿Cuántas cifras significativas tiene nuestra medición? Tiene 4 cifras significativas. Y eso no está hablando de la capacidad de medición del instrumento que nosotros estamos utilizando. ¿Cuáles son las cifras significativas? Es un 6 y un 5. ¿Ya? Este ejemplo que está acá abajo, 0,000048 más o menos 0,000003. ¿Está bien declarada esta cantidad? Sí, porque aquí estamos hasta la 100 milésima de la unidad, aquí también estamos hasta la 100 milésima de la unidad. No hay ningún problema, el número de dígitos es coherente con esto. Perfecto. ¿Cuántas cifras significativas tiene esta cantidad que nosotros estamos declarando? Tiene 2 cifras significativas. Los ceros aquí no se cuentan. ¿Ya? No se cuentan para nada. ¿Bien? Tiene 2 cifras significativas. ¿Ya? Y su error. Y el último ejemplo, que lo vas a nombrar, no 12. Por favor, cuando tengan cosas así que sostienen, no noten 12. Bueno, a menos que su instrumento mida hasta 12. ¿Ya? Pero si no, 12,0. ¿Bien? Más o menos 0,5. ¿Es coherente la forma de anotar? ¿Cuántas cifras significativas tiene este dígito? Tiene 3. El 0 se considera. Porque el 0 me está indicando información de medición. ¿Se dan cuenta? Me están diciendo cosas. Por lo tanto, tiene 3 cifras significativas: 1, 2 y el 0. ¿Bien? Entonces, cuidado cuando uno declara las cifras significativas. Y aquí viene lo que me preguntabas antes del redondeo, aproximación por redondeo. De acá abajo. Es algo más o menos obvio, pero está bueno decirlo. Por ejemplo, este dígito, dependiendo con las cifras que uno esté trabajando, si está trabajando con la décima, con la centésima, uno aproxima. Generalmente en el error es cuando uno aproxima, porque el error da más cifras de las que uno necesita. ¿Ya? Generalmente, también a veces sucede en el promedio, pero es más probable que en el error siempre suceda. Entonces uno tiene que redondear la cifra a algún valor, y claramente si estamos trabajando, por ejemplo, con la unidad, sin la décima de la unidad que estamos haciendo, si estamos trabajando con la unidad, por ejemplo, de 123,8 se puede aproximar perfectamente bien a 124. Es decir, nos acercamos a la cifra que estamos más cerca. ¿Ya? Por ejemplo, este ejemplo de aquí, 123,4, queda como 123. ¿Bien? El problema que se da es a veces con esta tipo de cifras, 123,5. Entonces, como les decía en un comienzo, en este mundo uno no se pone de acuerdo. ¿Ya? Hay gente, la gente que hace estadística, por ejemplo, trabaja de otra forma, la gente que trabaja en agricultura trabaja de otra forma, ¿ya? Pero uno de los criterios, aquí no quiero decir que es una convención, porque convención cuando estamos todos de acuerdo, uno de los criterios para trabajar con esto es que va a depender si la cifra que está anterior a la aproximación, que en este caso es 5, es par o impar. ¿Ya? En este caso, uno de los criterios que se utiliza es que si la cifra es impar, se deja en la cifra impar. Si la cifra es par, se sube al siguiente número. Es decir, si fuera 124,5, esto sería 125. ¿Bien? ¿Y eso por qué? Porque en el fondo nosotros queremos minimizar el error. Por lo tanto, estadísticamente tenemos igual posibilidad de tener 123,5 o 124,5 en las mediciones. Por lo tanto, si en uno lo bajamos, en el otro lo subimos, y así mantenemos más o menos estable el error. Por eso se hace mínimo. No es que se suba todo o se baje todo. ¿Ya? Esa es la justificación. Algunos criterios es precisamente contrario. ¿Ya? Cuando es impar se baja y cuando es par se sube. Perdón, cuando es impar se sube y cuando es par se baja. ¿Ya? Ese criterio va a depender mucho del tipo que esté trabajando. ¿Ya? Pero es una o la otra. Y finalmente, creo que ya está el último. Sí, el último. Vamos a hablar de orden de magnitud. Cuando hablamos de orden de magnitud, nos referimos al tamaño de los números que nosotros estamos midiendo. Así de simple. Por ejemplo, el tiempo que se demora la luz del sol en llegarnos a nosotros es alrededor de 8 minutos. ¿Ya? Entonces, si un extraterrestre nos pregunta cuánto se demora la luz de la estrella a llegar a tu planeta, no, si decimos 10 minutos no estamos cometiendo ningún error grande. Entonces, si decimos del orden de 10 minutos, está más o menos correcto, ¿cierto? Claro, si decimos del orden de un año, y ahí nos estamos cambiando mucho, ¿cierto? Un año no es el orden de magnitud de física. Es decir, ahí estamos hablando de los tamaños de los.
Y es muy importante a veces en la ciencia distinguir ese orden de magnitud, y ahí hay unos problemas tipo Fermi. No sé si ustedes han escuchado los problemas tipo Fermi. Enrico Fermi, un físico súper destacado dentro del mundo de la física, que fue el primero que construyó un reactor nuclear en la Universidad de Chicago. Lo construyeron debajo de una cancha de baloncesto en la Universidad de Chicago. Digo, qué loco. Nuestras carreras jugadas teníamos un reactor nuclear en el sótano del gimnasio. Bueno, ese tipo hacía preguntas las preguntas tipo Fermi, que son preguntas que tienen que ver con el orden de magnitud. Hay una clásica que dice: ¿cuántos afinadores de piano pueden haber en Manhattan, en Nueva York? Entonces, ayer, en esto mismo que se estaba hablando a compañeros del otro paralelo, le decía: podríamos hacer esa misma pregunta aquí en La Serena. ¿Cuántos afinadores de piano hay en La Serena Coquimbo? Entonces, para eso tenemos que trabajar con órdenes de magnitud. La primera aproximación que deberíamos hacer es: ¿cuántos habitantes hay en la conurbación de La Serena Coquimbo? ¿Ya? Creo que son 600.000, entre todos. Pero claramente no son, ya, pongámosle 500.000, claramente no son 5 millones de habitantes, ¿cierto? Tampoco son 50.000, somos Montepacho, es decir, fíjense, el orden de magnitud, para responder esa pregunta, inmediatamente pensamos que son 5 millones, claro, 500.000. No son 5 millones, no somos tampoco 50.000. Podemos descartar estas cifras inmediatamente. Sabemos cuál es el orden de magnitud de la cantidad de habitantes que hay en La Serena, Coquimbo. Quizás sean 300.000, bien, pero estamos en el orden de magnitud, es decir, estamos en el orden de magnitud de los miles, es decir, de 10 a la 5. Ese es el orden de magnitud de nuestros números que estamos hablando. De ahí, ¿qué podríamos hacer para responder la pregunta de los afinadores de piano? Bueno, ¿cuántas de esas personas tocan piano? ¿Ya? Yo conozco una, dos personas. Bueno, no estaría tan errado pensar que por lo menos unas 500 personas tocan piano. ¿Cierto? Entonces de ahí pasamos a unas 500 personas, quizás más, unas 500 personas de esas 500.000 tocan piano. ¿Ya? De ahí habría que pensar, bueno, de esas 500 personas que tocan piano, quizás 400 tienen pianos eléctricos que necesitan ser afinados. Así que nos quedamos con unas 100. Y quizás ahí ya llegamos casi a la respuesta, que sería que seguramente hay entre 1 a 3 afinadores de piano en la conurbación Coquimbo La Serena. Ahora ustedes en sus celulares deberían buscar afinadores de piano y vean si hay o no hay. Capaz que hay. Pero no creo que haya más de eso. ¿Se fijan? Entonces, sin aplicar nada de ciencia dura, ni estadística, aquí, sin ver ninguna cuestión, saqué un número que es estimativo, trabajando con órdenes de magnitud de una pregunta ridícula. Bueno, no una pregunta ridícula, una pregunta cualquiera. Y eso se puede hacer, y lo hacemos cuando hacemos ciencia. Tienen los datos, miran los datos, mira, saben que yo creo que esta cuestión está por aquí, rangos, órdenes de magnitud. Entonces, es bien importante, se utiliza, muchas veces no se aplica, y para explicar estos órdenes de magnitud aparecen los famosos prefijos que están aquí, ¿ya? Que se utilizan bastante, no los puse todos en esta tabla, pero si se fijan, está mega, kilo, hecto, deca, decis, centimil y micro, ¿ya? Con su respectivo decimal, símbolo, potencia de 10, el orden de magnitud asociado a ese número prefijo, ¿ya? Y por supuesto para arriba hay más, ¿ya? Después de mega tenemos giga, llega a la 9, ¿ya? Tera, llega a la 12, para abajo tenemos micro, pico, llega a la menos 12, ¿ya? Femto, llega a la menos 15, y así, ¿ya? O femto para abajo. Todos los prefijos nos están dando precisamente el tamaño del número que estamos utilizando, ¿ya? Después de esto, aparece ahí algo de densidad, que les recomiendo que lo lean, simplemente la definición, porque la densidad, uno midiendo masa y volumen puede obtener densidad, que es algo que utilizamos bastante, algo que se puede medir de forma indirecta, ¿se fijan? Así que es bueno saber de dónde viene y cómo se puede medir. Y viene la descripción del Vernier, que ustedes lo vieron ahí, les pasé, y en el tornillo micrométrico, ¿ya? También. Y hay dos videitos sobre cómo medir con un vernier y con un tornillo micrométrico que se los recomiendo que lo vean. ¿Bien? Les recomiendo que vean ahí, escaneen en la casa, en su casa o antes del laboratorio, echen una mirada
todas formas aquí les vamos a enseñar a medir, pero es bueno que lo miren antes para que tengan unos conocimientos previos. Y si se fijan del punto 2 en adelante, en la experiencia propiamente tal, donde ustedes va ahí todo detallado, qué tienen que hacer, cómo tienen que medir, ahí tienen que completar con a manito todas las tablas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de este laboratorio, ahí está, después tienen que hacer los cálculos, etcétera, 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 con las mediciones. Tienen que responder unas preguntas. Al final que viene la rúbrica de evaluación, entonces ustedes saben perfectamente en qué van a ser evaluados en el laboratorio, si contienen todo eso y ahí está la nota final del laboratorio. ¿Bien? Sí, Entonces la segunda parte, que es esta, se hace en la siguiente clase. No olvidar por favor venir con esta hojita impresa para que la puedan completar. Va a estar todo el material aquí en el laboratorio para que lo hagan. Y eso. ¿Dudas? ¿Claros? Cuéntame. Déjenme poner la cosa de la asistencia nuevamente por si alguien no